Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta formación de nuestra parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Los saludamos el Padre Daniel, el Padre Laboriano y un servidor, Malebricio, para iniciar esta sesión. Y bueno, primero que nada vamos a ponernos en las manos de Dios para iniciar bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Hoy continuamos con el tema de sacramentos, veremos los sacramentos de la iniciación cristiana. Le damos la palabra al Padre Daniel. Bueno, pues muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con nuestros temas de los sacramentos, ¿verdad? Hoy la parte de la iniciación cristiana. Y es importante que si surge alguna pregunta, bueno, pues trataremos de irla respondiendo, ¿verdad? Casi al final de cada sacramento, ¿verdad? Hoy trataremos de ver algunos sacramentos, entonces bueno, tratar pues de si hay alguna duda, si es alguna cuestión teológica o alguna cuestión de otra índole, bueno, también tratemos de entender que el tiempo es muy corto y no podemos resolver todas las dudas, ¿verdad? Por eso la necesidad de que, bueno, nos comprometamos también a leer, ¿verdad? A investigar un poco más, a conocer y participar. Bueno, pues hay que recordar que los tres sacramentos de la iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Con estos sacramentos se ponen de manifiesto toda la vida cristiana. Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación, son alimentados en la Eucaristía con el mayor manjar de la vida eterna, nos recordaba el Papa Paulo VI. También hay otra afirmación haciendo resaltar la importancia del bautismo, ¿verdad? El Papa Paulo VI estaba cumpliendo su primer año de pontificado, ¿verdad? Y él decía: yo prefiero celebrar el aniversario constituido hijo de Dios mediante el sacramento del bautismo. Para nosotros los cristianos, entonces, el bautismo tiene una gran importancia, ¿verdad? Con esto comenzamos, pues. Decimos, pues, que el bautismo, ¿verdad? Desde la palabra griega que se llama baptizein, significa sumergir, lavar. Ya desde antiguo, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que algunas religiones, ¿verdad? Usaban el agua como signo de purificación, pues de lavarse, ¿verdad? Un bautismo de los prosélitos es probable que los esenios hayan impuesto este ritual a los mismos judíos como un medio para alcanzar, pues, el reino de Dios. Por eso es que no es exclusivo, ¿verdad? Este rito del bautismo, o es una ideología, o es una imposición, ¿verdad? Hay elementos que la Iglesia toma, los cristianiza, los adapta, les da un sentido, una razón, y bueno, es ahí donde nosotros vamos entendiendo por qué precisamente de dónde surge pues este elemento del agua. Sabemos que San Juan Bautista daba el bautismo a todos aquellos que aceptaban su predicación de cambio, ¿verdad? Jesucristo empezó a su ministerio público dando este mismo bautismo de penitencia, ¿verdad? Recordemos precisamente estas palabras en las cuales y este momento en el que Jesús pues se deja bautizar precisamente por Juan en el Jordán. El mismo Juan lo había anunciado ya, ¿verdad? Esto lo encontramos en Lucas 3:16. Yo bautizo con agua, pero pronto va a venir el que es más poderoso que yo, al que yo no soy digno de soltarle los
los cordones de sus zapatos. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Fíjense, aquí viene precisamente esta distinción del bautismo de Juan al bautismo de Jesús. Jesús mismo lo recibió y hasta lo administró al principio de su ministerio. Cristo no quitará el símbolo del agua, pero además participará el Espíritu Santo. Esta es la novedad, que participa el Espíritu Santo, que capacitará a entrar en el reino de los cielos. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El agua bautismal encierra un gran simbolismo que conviene tener presente para comprender mejor el sacramento. San Pedro compara el agua del bautismo al diluvio, ¿verdad? Entonces, esto lo encontramos en Primera de Pedro 3, 20 al 22, y San Pablo al paso del Mar Rojo. El simbolismo es claro. El bautismo acaba con el hombre del pecado, con todo lo que le pertenecía al reino del mal, y da principio a una nueva vida llena del Espíritu de Cristo. Decíamos, San Pablo nos recuerda otro acontecimiento importante en la historia de la salvación, el paso por el Mar Rojo. Primera de Corintios 10, 1 al 2. Los egipcios murieron ahogados, los israelitas se salvaron de la esclavitud y pasaron a la libertad. El paso por el Mar Rojo de los israelitas era una figura de nuestro bautismo, que nos libera de la esclavitud del demonio. Terminamos de pertenecer al reino de Satanás y empezamos a ser parte del reino de Dios. El agua encierra, en otro simbolismo, sirve precisamente para dar la vida. Sin agua no hay vida. El agua bautismal nos da la vida verdadera que nos lleva a gozar con Cristo eternamente en el cielo. La Biblia abunda en textos referentes al bautismo. Conviene tenerlos presentes para poder comprender mejor el significado que encierra este sacramento. Por eso es importante, ¿verdad?, que podamos revisar pues las citas bíblicas, ¿verdad? Podamos leer en nuestra palabra esta cuestión del bautismo. Cristo nos presenta el bautismo como una necesidad para salvarse y no como una cosa opcional, ¿verdad? San Juan, en el capítulo 3 de su evangelio, nos relata la entrevista de Nicodemo con Jesús, lo que hemos escuchado estos 2 días en el evangelio, ayer y hoy, ¿verdad? El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cristo presenta el bautismo como una necesidad para salvarse y no como una cosa opcional. Vemos cómo Cristo también ordena a los apóstoles, ¿verdad?, que vayan, prediquen y bauticen al que creyere y recibiera el bautismo, pues se salvará. Es importante saber que Jesús hace este mandato misionero, ¿verdad? Donde encontramos que esta necesidad de bautizarse, bueno, pues ahí está, en Marcos 16, capítulo 16, versículos 15 al 16. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, se condenará, ¿verdad? Por eso la necesidad de la evangelización, la necesidad de la transmisión de la fe, la necesidad del bautismo, ¿verdad? Aquí vemos que el Señor pone como condición la fe para recibir el bautismo. Importante, la fe. Esta fe la presenta como fruto de la predicación, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI emérito nos recuerda que precisamente la fe se transmite dándola, compartiéndola. Y precisamente también pues es fruto de la predicación de la palabra. No se puede bautizar a una persona que no conozca la palabra de Dios y que por ende no tenga fe, ¿verdad? Porque recordemos, ayer decíamos, los sacramentos se reciben
precisamente en la fe, en la fe. El bautismo nos une a Cristo como un injerto lo está al árbol, haciéndonos participar de su muerte y resurrección. Un efecto del bautismo precisamente será el fruto del bautismo, la gracia bautismal. Es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales, el nacimiento a la vida nueva, por el cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la Iglesia, cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. Nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Nos confiere precisamente esta dignidad, hijos de Dios. El que ha recibido el bautismo por haber sido unido íntimamente a Cristo es constituido hijo de Dios. Este es el título más honorífico del cual un hombre puede gloriarse. No hay ningún otro título en el mundo que pueda competir con este. Al contrario, cualquier otro tipo de prestigio pierde importancia ante este ser hijos de Dios. Por eso San Pablo pues escribe a los Gálatas: todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos ustedes fueron bautizados en Cristo y se revistieron de Cristo, ¿verdad? San Juan en su primera carta aclara lo que quiere decir hijos de Dios. No se trata de un símbolo o de un título de honor, sino de una realidad. Esto es lo que nos confiere una realidad. Esta afirmación sorprende porque por su intrepidez y llena de felicidad a cuantos la comprenden. Vean qué amor singular nos ha dado el Padre, que no solamente nos llama hijos de Dios, sino que lo somos. El bautismo constituye a los hombres templos vivos de Dios. Por eso es que Dios puede habitar en nuestro corazón. Por eso es que somos consagrados, ¿verdad?, a través de los aceites en el sacramento del bautismo. Por eso es que recibimos este Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad?, que nos da esta capacidad de poder unirnos a Dios. Decíamos, nos une a Cristo y nos permite vivir con Él y experimentar los beneficios de su muerte y resurrección. Al ser bautizados fuimos sepultados junto con Cristo para combatir su muerte, a fin de que, al igual que Cristo, quien fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros caminemos en una nueva vida. Hemos sido injertos en Él y participamos de su muerte en forma simbólica, pero también participaremos de su resurrección. Comprendamos bien esto. Cristo fue crucificado. Con Cristo fue crucificado algo de nosotros, el hombre viejo, a fin de que fuera destruido lo que de nuestro cuerpo estaba esclavizado al pecado, y de esta manera nunca más seamos esclavos del pecado. Creemos también que viviremos siempre con Él. Pues es importante entender la manera de cómo el bautismo nos une a Cristo. No se trata de una unión superficial que nos deje el uno separado del otro, sino de una unión vital. Por eso el bautismo nos introduce a un cambio total de vida. Uno muere a su vida de maldad, muere a su vida de pecado, como Cristo murió a causa de los pecados del mundo, y resucita a una vida nueva, a la de Cristo resucitado y glorioso. Es por eso que constantemente, ¿verdad?, hacemos la renovación de las promesas bautismales en el tiempo de la Pascua, o en algún momento en la celebración también renovamos, ¿verdad? Renunciamos al mal y aceptamos la vida de Dios, creemos en Dios, y por eso es que hacemos la confesión de fe. Y en algunas ocasiones, en algunas celebraciones, bueno, se nos rocía con el agua, precisamente como este signo sensible que nos recuerda que hemos renunciado al mal en la voluntad, vocalmente, y que de alguna manera pues estamos aceptando la vida de Dios, cambiar de vida. Por eso este ha sido el proceso de la Cuaresma, ¿verdad?, la insistencia. Y luego el camino pascual,
es esta gran renovación precisamente del bautismo. ¿No saben ustedes que son santuarios de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y ustedes son ese santuario. Es por eso la importancia de poder pues cuidar este templo que Dios nos ha dado, porque ha sido consagrado a Dios. No podemos maltratarlo, no podemos mal utilizarlo, precisamente porque es un regalo que Dios nos ha dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El bautismo nos hace hombres nuevos en nuestra manera de sentir y de actuar. Cuando hablamos de hombres nuevos, hablamos de seres humanos que sienten, piensan y actúan completamente distinto que antes, ¿verdad? Por eso es que eso es lo que nos da el bautismo. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero en el presente ustedes son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. Los frutos que produce la luz son la bondad, la justicia, la verdad, bajo todas sus formas. El verdadero y único motivo de esta transformación del hombre es Cristo, el cual fuimos injertados mediante el bautismo. La fuerza que causa el cambio en el hombre viene de Él. Fíjense, viene de Cristo. Esta fuerza espiritual, ¿verdad? Esta fuerza que nos anima precisamente a cambiar, que es quien efectúa el cambio. Cristo hace este cambio en nosotros. Porque somos pequeños, ¿verdad? A los que se nos bautizó recién nacidos casi, bueno, pues a lo mejor no entendemos mucho o no alcanzamos a ver este cambio, ¿verdad? Pero ya quien ha recibido el bautismo, pues un poco más adulto, incluso más adolescente, bueno, pues puede darse cuenta de este cambio, de esta necesidad, de esta condición que nos regala precisamente el que seamos hombres y mujeres nuevos. Nuestra novedad esencialmente consiste en la presencia activa del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros, a través de esta agua que recibimos, vivimos y experimentamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Este Espíritu Santo que cada uno de nosotros, bueno, anima precisamente en esta unión estrecha con Dios. También, si el bautismo nos une a Cristo, lógicamente también hace partícipes de su sacerdocio. Por eso nosotros también celebramos, ¿verdad? Celebramos en los sacramentos. Participamos de este sacerdocio común, de este sacerdocio bautismal. Nosotros los sacerdotes tenemos el sacerdocio ministerial, ¿verdad? Pero también cada uno de ustedes pues nos constituye en sacerdotes. Todos los que mediante el bautismo fuimos injertados en Cristo participamos de este sacerdocio. En San Pedro, quien nos recuerda en su primera carta que esta instrucción para los recién bautizados: ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Es por eso que también nosotros podemos presidir, ¿verdad? alguna oración, o nosotros también poder ofrecernos, también poder pedir por los demás, interceder. Todos los bautizados somos sacerdotes en el sentido verdadero y profundo de la palabra, porque participamos del sacerdocio de Cristo. Nos capacita para ofrecer al Señor el sacrificio de todo lo que somos y tenemos. Hay una forma particular de participar del único sacerdocio, ya decíamos, pues el ministerial, es decir, del sacerdocio al servicio de los hombres, que de esto pues hablaremos en los siguientes días. Recordemos que este bautismo nos une con Cristo, con todos los demás bautizados, por estar a su vez unidos a Él. O sea,
nos integra a la vida de la comunidad, ¿verdad? Por eso hablamos de la pertenencia a la iglesia, por eso hablamos de esta integración, de esta gran familia que es la iglesia. Al ser incorporados a Cristo, automáticamente estamos unidos a todos los bautizados. Todos formamos el cuerpo místico de Cristo, es decir, formamos un cuerpo especial donde circula la misma vida, el Espíritu de Cristo. Recordemos que hoy la primera lectura nos decía: la comunidad tenía un solo corazón y una sola alma, y compartían todo en común. No es precisamente decir, ay, vamos a ayudar, ¿no? Sino es este sentido de pertenencia, este sentido de comunidad, de colaborar en nuestra comunidad. Fíjense, ¿quiénes son los que colaboran y apoyan en las diversas pastorales? Los mismos bautizados. O sea, muchos de ustedes están en alguna pastoral, en alguna dimensión, y ustedes hacen esto precisamente pues porque se sienten parte de esta comunidad, se sienten parte de esta iglesia, y bueno, participan en el misterio de la evangelización, ¿verdad? Algunos no lo hacemos de esta manera, pero no quiere decir que no seamos iglesia. Somos iglesia por ser pues estos bautizados. Los fieles incorporados a la iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, y regenerados como hijos están obligados a confesar ante los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la iglesia. Esta unión entre nosotros bautizados nos hace miembros del cuerpo de Cristo místico y miembros vivos de la iglesia. Vamos a decir algunas nociones prácticas, ¿verdad? La Sagrada Escritura nos indica que el agua como elemento material se emplea en el bautismo. De aquí que la iglesia determine que es necesario para el bautismo agua verdadera y natural. No es indispensable, por lo tanto, el agua bendecida para bautizar válidamente a una persona que se encuentra en peligro de muerte, ¿verdad? Para el bautismo solemne, la iglesia recibe el agua bautismal, que es bendecida por el párroco en la vigilia pascual. Puede también bendecirse en caso de necesidad en otro tiempo, siempre en el momento que se celebra también el sacramento del bautismo. Se bendice precisamente esta agua, se hace una oración sobre esta agua en la cual los niños van a renacer precisamente en esta condición. Lo esencial del bautismo consiste en derramar el agua sobre la cabeza de la persona o sobre cualquier parte del cuerpo si la cabeza no está descubierta, procurando que toque el cuerpo, no solamente el pelo, y diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es suficiente para bautizar válidamente a una persona que está en peligro de muerte, ¿verdad? Es infantil pensar que bautizar es necesario ir a un río. Los hechos de los apóstoles y la historia eclesiástica de los primeros tiempos desmienten pues esta teoría, ¿verdad? De que si se debe bautizar precisamente pues en un río. Imagínense cuando los apóstoles bautizaron a aquellos 3000, pues de dónde iban a sacar un río tan grandísimo, ¿verdad? Por eso es importante tener estas nociones. Cualquier persona puede bautizar en un momento de necesidad, ¿verdad? En caso de emergencia, todos pueden administrar el bautismo vertiendo el agua natural sobre la cabeza u otra parte del cuerpo. Ya decíamos, puede ser el papá, la mamá, el hermano, la enfermera. Cualquier persona puede y debe bautizar si el niño está en peligro de muerte. En muchas ocasiones esto ya muchas enfermeras lo saben, ¿verdad? Y a veces en ocasiones pues andamos buscando pues que venga el padre a bautizar aquí hasta el hospital, ¿verdad? Pues nosotros podemos hacerlo también, ¿verdad? En esta condición, si no podemos encontrar un sacerdote en ese momento que pueda ir a bautizar al hospital, bueno, pues es un bautismo de emergencia. Lo hacemos después cuando haya que completar el rito. Bueno, pues vamos a nuestra parroquia, ¿verdad? El bautismo por lo general siempre tiene que ser en nuestra parroquia donde nosotros vivimos, ¿verdad? Sí, ahí es donde necesariamente pues podemos hacerlo.
No es necesario llevar a la iglesia, ¿verdad?, a la criatura que se está muriendo, ¿verdad? Si está muriendo y decimos lo sacamos del hospital, lo vamos a llevar al templo para que lo bauticen. No, ¿verdad? Tengamos muy en cuenta esto. Si después el niño que fue bautizado en caso de emergencia se recupera, deberá llevarse a la iglesia, ahí sí, diciéndole al sacerdote que se le dio el bautismo de emergencia para que se complete la ceremonia, ungiéndolo con el óleo y que lo anote en el libro de los bautizados. Aquí también la cuestión, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ser padrinos de bautismo? Decíamos, para ser padrino de bautismo necesita haber cumplido 16 años, que sea católico, que esté confirmado, que haya recibido la primera comunión y lleve una vida congruente conforme a la doctrina cristiana y con la misión que va a asumir, ¿verdad? Los herejes y los que viven en estado de amaciato no pueden ser padrinos, ¿verdad? No pueden ser padrinos. Yo creo que este siempre es un tema de decir, ¿cómo voy a escoger a este padrino? Bueno, pues allí están los criterios, ¿verdad? Lo vuelvo a regresar precisamente, haber cumplido 16 años, estar confirmado, haber hecho la primera comunión, vivir conforme a la doctrina cristiana. Y quienes no pueden ser precisamente padrinos, pues quienes viven en herejes o que viven en estado de amaciato, pues no pueden ser padrinos, ¿verdad? Que son precisamente pues las normas que nos ha establecido precisamente pues la iglesia de alguna manera. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin bautismo? ¿Qué pasa? Antiguamente se contestaba esta pregunta con una palabra que fue inventada en el siglo XIII, pues se decía al limbo. Esta viene del latín limbus y designa el borde de un vestíbulo. ¿Qué enseñó la iglesia acerca de los niños que mueren sin el bautismo? Ya no se menciona la palabra limbo, ya no se menciona. He aquí lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la iglesia solo puede confiar a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. Misericordia divina. Es lo que sucede ahora. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. También recordemos que hay el bautismo de deseo, el bautismo de sangre, ¿verdad? Y que bueno, de alguna solamente los enuncio así, de paso, para que podamos pues conocer precisamente algunas cuestiones acerca pues del bautismo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, por ahí pueden irla anotando, ¿verdad? Y si no, pues vamos a hacer tarea, ¿verdad? Dejamos una tareita, un momento para que pues alguien pueda preguntar acerca del bautismo, ¿verdad? Si es de otra cosa, bueno, pues ahí la dejaremos, pero precisamente si alguien ahora quiere preguntar acerca del bautismo, por lo general siempre pues recibimos la catequesis y a lo mejor nos bautizaron, pero pues ya se nos olvidó y hoy hemos pues vuelto a recordar esta situación pues del bautismo, qué es lo que nos confiere, qué es lo que nos da, qué es lo que nos hace pues vivir. Entonces decíamos, el número de los efectos que nos da este sacramento. ¿Cuáles son los efectos que nos da este sacramento? Ya por ahí decíamos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos efectos? ¿Por qué los papás deben conocer la importancia de este sacramento para que lo puedan recibir sus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad, verdad? De que les decíamos de venir, participar en la plática, pues estar allí un tiempo. Esto es a grandes rasgos lo que podemos ver, ¿verdad? De alguna manera. ¿Y quién puede ser padrino en el bautismo? ¿Quién puede ser padrino en el bautismo? Estas tres preguntas se las vuelvo a repetir. ¿Cuáles son los efectos que nos da este sacramento? ¿Por qué los papás deben conocer la importancia de este sacramento para que los hijos puedan recibirlo? ¿Y quién puede ser padrino en el bautismo? Ojalá alguien quiera contestar precisamente pues también estas preguntas, ¿verdad? Y enviárnoslas de una manera creativa, ¿verdad?
de alguna manera creativa. Lo importante es que nosotros vayamos teniendo claro pues estos conceptos, estas cuestiones muy prácticas, porque le decía, de repente tenemos esta necesidad de pues poder catequizar a alguien, de poder informar, de poder decirle, de poder saber, bueno, pues yo por qué soy bautizado, por qué soy cristiano, ¿verdad? Bueno, continuamos pues con el siguiente sacramento, sacramento de la confirmación, ¿verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos un hecho significativo que nos explica en qué consiste el sacramento de la reconciliación. Por eso, todo este tiempo, ¿verdad?, de la Pascua estaremos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y nos dará una clave muy importante. Es muy interesante poder escuchar y leer este libro de los Hechos de los Apóstoles. A causa de la persecución en la cual cayó el diácono Esteban, protomártir, muchos cristianos salieron de Jerusalén. Felipe, por su cuenta, fue a una ciudad de Samaria, donde empezó a predicar a Cristo. Toda la gente se interesó por la predicación del Evangelio y por la predicación de Felipe. En consecuencia de esta predicación, muchos creyentes fueron bautizados. En Jerusalén los apóstoles supieron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios y les mandaron a Pedro y a Juan. Estos vieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Los apóstoles no fueron a bautizar a los evangelizados, sino a imponer las manos a los que habían recibido el bautismo para participarles el Espíritu Santo. Por eso, la confirmación es un sacramento distinto del bautismo y al mismo tiempo es complementario. Complementario. Este sacramento confirma el bautismo mediante una efusión especial del Espíritu Santo, ¿verdad? Es un momento especial donde se invoca precisamente al Espíritu Santo. Esta vez pasada, y por lo general las confirmaciones siempre son en la fiesta patronal, por lo general. Aquí en nuestra parroquia, bueno, pues fueron ahora en la fiesta patronal, ¿verdad? Recordemos. Por lo tanto, decimos que la confirmación en el sacramento confirma, ¿verdad? Afianza, confirma, para vivir mejor la fe. Por eso, ayuda a vivir mejor la fe, a dar testimonio, a anunciar el mensaje de la salvación. Esto es lo que ha dado en nosotros el Espíritu Santo, que nos ha capacitado precisamente para poder recibir el Espíritu, la fe, y para poder anunciar el mensaje de la salvación. El concilio, ¿verdad?, en la Lumen Gentium nos dice: el sacramento de la confirmación nos vincula más estrechamente a la Iglesia, nos enriquece con la fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedamos obligados más estrictamente a defender la fe como verdaderos testigos de Cristo, ¿verdad?, por la palabra juntamente con las obras. Esta afirmación del concilio encontramos una descripción del sacramento de la confirmación. Decíamos, nos vincula más estrechamente a la Iglesia. La unión entre los cristianos es fruto de la presencia del Espíritu Santo. El mismo Espíritu presente en los corazones de los hombres es la causa fundamental que une el cuerpo místico de Cristo. Si en este sacramento no se nos comunica el Espíritu, uno de los efectos que produce es la unión entre los cristianos, es formar iglesia. Mediante este sacramento el Espíritu Santo nos une más a la Iglesia, haciéndonos sentir partes vivas del cuerpo místico de Cristo. Por eso, cuando un miembro sufre, toda la Iglesia sufre, ¿verdad? De alguna manera, toda la Iglesia sufre. Nos enriquece con una fuerza especial, ¿verdad? Este sacramento, el Señor nos enriquece con la fuerza del Espíritu Santo, sin el cual es imposible vivir como hijos.
En todos los sacramentos se nos comunica el Espíritu Santo por participarnos la gracia, pero en la confirmación se nos concede de manera especial. La confirmación puede ser llamada sacramento del Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos concede muchos dones que se llaman, pues, carismas, ¿verdad? 7 dones, ¿verdad? Y un sinfín de carismas que ya también hemos escuchado comúnmente. Y bueno, ¿de qué manera nosotros los experimentamos, los vivimos, los ejercitamos, ¿verdad? Y comúnmente, pues siempre recordamos cuáles son los regalos del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, es importante nosotros poder descubrir qué hace el Espíritu Santo en nosotros. En adelante el Espíritu Santo defensor que el Padre les enviará en mi nombre les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todas mis palabras. Por eso nosotros al escuchar la palabra no la entendemos de manera racional, no la entendemos pues como un contenido, como una historia, ¿no? Sino que es palabra viva, porque recordemos que la palabra de Dios la tenemos que interpretar y entender con el mismo espíritu, pues con que fue escrita, ¿verdad? Y en este sacramento nos da de manera especial el don de profecía para habilitarnos a difundir el mensaje de salvación a nuestros hermanos. No se trata simplemente de vivir como buenos cristianos, sino de ser apóstoles del mensaje que salva, apóstoles. En realidad, uno no puede vivir bien su cristianismo si no cuenta con aquella generosidad que lo empuja a compartirlo con los demás. Por eso, pues esta necesidad de vivir la caridad, de ayudar a los demás, de pues hacer obras, de pues tantas cosas, ¿no? ¿Por qué nos surge precisamente a veces esa inquietud? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer por aquella persona, por esta situación, por esta experiencia, ¿verdad? Por un pequeño que pues no se ha podido bautizar? Pues es un fruto del Espíritu Santo. Es algo muy concreto, ¿verdad? Que nos anima precisamente. Muchos somos incapaces de comunicar la palabra de Dios y tenemos miedo o vergüenza de defender la fe cuando las circunstancias lo exigen, porque no tienen la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo creo que es muy importante cada uno evaluarse. Si en nuestras reuniones o nuestros comentarios, en nuestros trabajos, pues en algún lugar ciertamente es difícil, ¿no? A veces hablar de política y de fe es meternos en problemas. Pero obviamente nosotros tenemos que defender cuál es la postura de nuestra fe, cuál es la postura de la iglesia, qué es lo que dice la palabra de Dios, por qué creemos precisamente pues en esto. Nos descubrimos hoy en nuestra realidad que crece el error, crece la mentira, el atropello de los valores humanos. Tanto más es necesario que el cristiano viva su papel de apóstol y defensor. Por eso es que también ustedes como laicos, ¿verdad?, tienen este deber y esta responsabilidad social de poder defender, de poder estar insertos pues en los lugares, en los momentos, ¿no? Cada uno de nosotros personas para la defensa de la fe, ¿verdad? De sabernos citas de memoria, de pelear, de confrontarnos, de enfrentarnos, no, sino apóstoles que luchen para ayudar con la luz del Evangelio a tantos millones de hermanos que viven en el error, despedazados por los vicios, pues también nos ataquen, ¿verdad? Porque pues bueno, pues este ya falló, ya se equivocó y pues a veces decir, pues el cristiano tiene que ser perfecto, perfectísimo. Pues estamos haciendo el intento, nos estamos esforzando. No quiere decir que los cristianos no pequen, ¿verdad? Pues yo creo que eso ninguno, ¿verdad?, se libra de estas situaciones, y por eso es que pues desde esa perspectiva nos toca defender los que son los valores especiales. El mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿verdad? Nos recuerda primero: pónganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es con fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso pónganse la armadura de Dios,
para que en el día malo puedan resistir y permanecer firmes a pesar de todo. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza y como calzado el celo para propagar el evangelio de la paz. Estas hermosas palabras que nos regala la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo del 13 al 15. O sea, son hermosas estas palabras. Para este mensaje que anunciamos sea eficaz, el Espíritu Santo nos hace verdaderos testigos de Cristo. El testimonio de una cristiana es indispensable para anunciar el reino de Dios. Implica precisamente pues esforzarnos, ¿verdad? Implica pues dar un pasito más, no desanimarnos, no cansarnos. Le decía, de repente nos vamos a encontrar con estas cosas, pero bueno, pues hay que echarle ganas y animar y seguir adelante con la luz. Por todo lo que acabamos de decir, la confirmación es un sacramento más propiamente, precisamente para los adultos, y bueno, por eso en nuestra diócesis se ha tomado precisamente que sea pues cuando es el uso de razón. Por lo general pues a los 7 años o un poco más, 8 años, ¿verdad? El niño pueda acercarse a la preparación. Puede recibir el sacramento de la confirmación. Solo es capaz de recibir el sacramento de la confirmación todo bautizado, aún no confirmado. Los padres y los pastores de almas, sobre todo los párrocos, procuren que los fieles sean bien preparados para recibirlo en el tiempo oportuno. Por eso, ustedes recuerden, a veces en nuestra parroquia decimos, se abrieron las inscripciones para la preparación a la confirmación. Y bueno, pues dura precisamente un año, ¿verdad? Casi desde febrero, casi desde enero hasta diciembre, que pues es el momento en el que se celebran las confirmaciones y que bueno, precisamente llevan su catequesis, ven todos estos temas. El sacramento de la confirmación se ha de administrar a los fieles en torno a la edad de discreción, a no ser que la conferencia determine otra edad o exista peligro de muerte o juicio del ministro, una causa grave lo aconseje, ¿verdad? Una preparación adecuada permite al joven recibir el Espíritu Santo y empezar a vivir su cristianismo con entusiasmo y lleno de buenas obras. Conviene que la preparación para recibir este sacramento se tenga una paraliturgia para renovar las promesas bautismales y proclamar que Cristo es el único Señor de nuestra vida. Por eso es que también se hace pues esta celebración antes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a responder? ¿Cómo vamos a vivir este sacramento? Bueno, pues todas estas cosas en las cuales nosotros pues vamos descubriendo los efectos también de este sacramento, ¿verdad? Y bueno, de este sacramento también vamos a poner una tarea de este sacramento. ¿Por qué conviene recibir este sacramento en la adolescencia? Casi lo acabamos de decir. ¿Por qué? ¿Por qué se conviene que se reciba este sacramento en la adolescencia? Decía, ya lo hacemos con los niños aquí, precisamente a cierta edad. ¿Cuáles son los beneficios que nos confiere la confirmación? Beneficios de la confirmación. ¿Para qué nos capacita la confirmación? Nosotros, al recibir la efusión del Espíritu Santo por la imposición de la manos, recibimos y nos capacita para. ¿Por qué debemos difundir la palabra de Dios? ¿Por qué debemos difundir precisamente esta palabra de Dios? Bueno, pues por hoy sería todo, ¿verdad? De estos dos temas, del bautismo y de la confirmación. Yo quisiera decirles más, pero pues entraremos a otro tema. Les decía, son nociones generales, ¿verdad? Son nociones generales en las cuales pues tiene ya particularidades o cosas, ¿verdad? Es importante que pues vayamos ahí preguntando. Por aquí nos dicen, ¿verdad? Las catequistas nos encontramos en dificultades cuando explicamos a papás de los requisitos de los padrinos, sobre todo cuanto al que no deben estar amaciato. Bueno, pues yo creo que precisamente lo dice los documentos de la Iglesia e incluso el Código de Derecho Canónico, normas pastorales.
no es una cuestión que nosotros querramos, ¿verdad? Sino que bueno, se invita a que dé testimonio de vida, ¿verdad? Por eso, pues las cosas son muy claras, ¿no? Ahí lo que nos dice, y bueno, pues de repente sí pueden surgir estas cosas, y esto siempre es una problemática, pero bueno, pues que tengan claro que así es, ¿verdad? Y muchas veces, a veces las personas dicen, es que la iglesia debería abrirse, debería permitir, debería, porque usted, si no en este sentido, porque usted no cambia, porque usted también no busca este crecimiento, ¿verdad? Entonces, pues sí es importante que tengamos en cuenta pues estas consideraciones. Y bueno, pues lo importante es que los padrinos estén en gracia, ¿verdad? Los padrinos también pues sean personas que acompañen, que den testimonio, que ayuden precisamente a su ahijado a conocer la fe, a permanecer con él, a ser pues testigos de misericordia, ¿verdad? Bueno, pues de alguna manera, les decía, vamos conociendo precisamente pues estos sacramentos de la vida cristiana, que les decía, a quien nos toque pues celebrarlos y vivirlos, y bueno, también las personas que falte, bueno, pues acercarse a ellos y hay una preparación, mira, hay esto, acércate a esta iglesia, a dónde perteneces, vive esta propuesta, incluso pues hay dificultades. Nosotros los sacerdotes siempre estamos en la disponibilidad de dialogar, ¿no? Para que pues aquella persona que no ha recibido los sacramentos, si ya es mayor, ¿verdad? Bueno, pues pueda recibirlos y poder conocer su situación, su condición, su caso, su historia, ¿verdad? Y poder siempre pues ofrecer los sacramentos, ¿verdad? Para toda aquella persona que quiera pues recibirlos. Bueno, pues les agradecemos en esta noche, ¿verdad? Que nos han precisamente acompañado pues a este tema. No podemos proyectarlas completas. Solamente con el porque está puesto mi teléfono aquí. O la bendición. Bueno, pues vamos a hacer una oración para terminar nuestro tema, agradecerle a Dios que pues nos haya dejado llegar al final de este día, que Dios pues le siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Le agradecemos al Señor por todos los beneficios que nos ha concedido, que cada día como cristianos vayamos amando más a nuestra iglesia, nos vayamos disponiendo más a conocerla, que también los frutos del Espíritu Santo renueven nuestra vida, renueven nuestro corazón, ¿verdad? Y cada día nosotros siempre podamos ser fieles seguidores de Jesucristo, que Él nos ama tanto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues que pasen una muy bonita noche. Muchas gracias por seguirnos aquí a través de las redes sociales de nuestra parroquia. Que descansen. Hasta mañana, buenas noches.